Ya tenemos otro conectado. Sí. Bueno, A Alejandro Crespo, que están en un conflicto gremial actualmente con el SUTNA. Ahí si querés vos, Gaby, introducirlo un poco mejor, pero ya te tenemos al aire. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿cómo anda, compañero? Sabemos de la difícil comunicación en este momento, así que te agradecemos un montón por el esfuerzo de estar con nosotros acá en el aire del cielo por asalto. Bueno, sí, estamos a disposición y muy contentos de que se pueda difundir lo que estamos haciendo y que realmente coincide mucho con el momento histórico. Por eso, a ver, para que la audiencia, Alejandro, para que la audiencia tenga más elementos, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en Pirelli? Bueno, la fábrica Pirelli viene de hace unos cuantos años, desde la década del 90, implementando una serie de acuerdos a la baja, quitando puntos de convenio, bajando los derechos y también el salario básico, que ha generado una distancia con el resto de las fábricas del país y por hacer un producto que podemos decir que es de vanguardia en todo el mundo de neumáticos, porque Pirelli le da cubiertas nada menos que la Fórmula 1. Es el único auspiciante de la Fórmula 1. O sea que son las cubiertas de mayor tecnología. Sin embargo, en Argentina es la fábrica de neumáticos que trae el sueldo más bajo de toda la industria. Y ahora, con los trabajadores que se reúnen entre sí, dentro de FAT, de Bristol y Pirelli, en las asambleas, en los campings, en los lugares donde tienen ocio, saben perfectamente que su trabajo es remunerado injustamente, en forma discriminativa, por debajo de lo que se le paga al resto de los trabajadores de gremio. Claro. ¿Y cómo, por lo que tengo entendido, tuvieron una audiencia en el Ministerio de Trabajo? Tuvimos unas audiencias en el Ministerio de Trabajo. Este jueves tenemos una nueva audiencia. En ella solo se dedicó a poner algunos artículos técnicos. O sea, trata de decir, esto deberíamos negociarlo en la ronda paritaria. Pero esa es contradicción en sí misma. Los acuerdos a la baja que produjo Pirelli fueron en el año 96. En el Claro. 99 presentó un preventivo de crisis. En el 2001 presentó una nueva forma de trabajo de 12 horas continuas de trabajo. En el 2015 provocó un trabajo de 8 horas y media con trabajo continuo durante toda la semana sin parar en ningún momento ni manera tarde ni noche. Todos esos acuerdos donde se bajó el salario de los trabajadores no fueron en la ronda paritaria. Fue un momento que lo presentó Pirelli de forma arbitraria en una etapa del año. Y ahora se refugia en decir que tenemos que discutir la paritaria. Nadie se lo cree. Y el otro tema es que trata de decir que no hay desigualdad. Cuando en estos momentos la discusión sobre el 14 bis, sobre los derechos de los trabajadores, está en todos los lugares del país, si hay que luchar por los derechos o no, creo que la fábrica Pirelli no tiene ningún lugar en un acto de tal desigualdad como pagar menos que el resto. Incluso paga menos que las pequeñas fábricas de Córdoba, fábricas de 40 personas que tienen otro tipo de tarea, que están con un básico por encima de la multinacional de la Fórmula 1. Y ahora, Alejandro, y en función de la nueva audiencia que van a tener el jueves, según el resultado, ¿tienen pensado alguna medida? Mira, acabamos de anunciar a la fábrica, ha recibido la nota donde le indicamos que este día miércoles, pasado mañana, paramos las actividades a las 13 horas y retomamos recién las 18 para que con todos los trabajadores movilicemos a la Municipalidad de Merlo para expresarle al Consejo Deliberante que se pronuncie en favor de la población de Merlo, que es la que trabaja en la Claro. fábrica Pirelli y cobra menos que el resto de las fábricas de los demás municipios. Así que medidas ya están haciendo los trabajadores que reclaman este tan justo reclamo, ¿no? Ahora, Alejandro, me interesaba, a raíz del conflicto que están llevando adelante Pirelli también, como dirigente sindical, una mirada tuya de lo que viene aconteciendo en el contexto político de cara al 19 de noviembre. ¿Cómo lo vienen viendo los trabajadores del neumático? ¿Qué se viene debatiendo?
Bueno, nosotros hemos tenido una experiencia bastante importante, porque en el año 2022 hemos tenido un enfrentamiento con las empresas para mantener nuestro salario, hagamos inflación y mantener la mejora del salario para salir del costo empresarial. Y eso es lo que no se posicionó en contra nuestra. Estaba Moroni, el ministro de Trabajo, y a la vez había asumido como ministro de Economía, pero más bien como superministro Sergio Massa. Y había, se recuerdan, amenazado con algunas importaciones para que las propias empresas de neumáticos puedan dar libremente vuelta afuera de la obra oficial para terminar con el conflicto en perjuicio de los trabajadores. Sin embargo, hubo tanta repugna de la opinión pública, de los gremios, de situaciones de crisis políticas por esa declaración muy lejana a un gobierno que presenta a los trabajadores, que tuvo que cambiar de posición. En ese momento, el propio ministro mencionó la diferencia de Pirelli como un tema malo para la situación que teníamos en este conflicto que debe solucionarse. Así que vivimos un poco esa situación, pero también hemos tenido una asamblea repudiando en forma total a cualquier intento de colocar elementos fascistas en nuestro país que ataquen en forma directa a las condiciones de los trabajadores, nuestros derechos y demás. Por lo tanto, tenemos que estar en encrucijada con los trabajadores, no hay que agregarle más peso encima. Lo que tenemos en este momento es que el presidente es independiente de todo gobierno, que está en contra totalmente del fascismo, que comprende que esas cosas hay que combatirlas de forma directa, y cada vez tampoco podemos decir que hemos tenido una buena relación con el otro candidato. En esas condiciones, como sindicato, que tengo que ser independiente de todo gobierno, es que nos posicionamos. Entendemos que en este país el camino que hay que seguir es dar más derechos a una clase trabajadora tan sufrida y no intentar quitárselos. Compañero, a raíz de esto que te preguntaba Gaby, de cómo veías la situación actual, bueno, a una semana del balotaje y con una injerencia tan clara tuya en el movimiento obrero como secretario general, ¿viste ayer el debate? ¿Qué te pareció? Y una pregunta particularmente que me interesa hacerte es si vos, al tener contacto cotidianamente, ves que el trabajador, el laburante, ve el debate y, no sé, lo trasciende, lo mueve algo cuando escucha a alguno de los candidatos, o es más un entretenimiento del domingo cansado a las 10 de la noche con la familia, o si realmente puede llegar a cambiar alguna postura de los candidatos. Mira, hay una decisión muy interesante. Yo estaba con los trabajadores de la asamblea, regresado del encuentro en Brasil, donde todo el mundo se pronunció también por esto de la revolución igualitaria, digamos, de todo el mundo, de México, particularmente, de todas las fábricas de Brasil, ayudan a este punto. Y le comentaba esto a los compañeros en la asamblea, los compañeros de Pirelli, pero también le comentaba sobre el debate, y es un hecho interesante, ¿no? Creo que el debate, claramente Pirelli estuvo muy por debajo de la discusión política y se lo ha pasado por encima. Irónicamente, nosotros que somos representantes sindicales, compañeros de trabajadores reunidos en lucha por los derechos de los compañeros, mirá qué raro, el año pasado el debate político con Massa se lo terminó ganando el SUTNA. O sea, el debate de discusión entre Massa y los trabajadores lo ganaron los trabajadores. Ahora cuando ponen una fuerza así con ideas, digamos, fascistas, de forma de actuar tan digamos, groseras contra los trabajadores, terminó sin ningún argumento. Esa es la visión que tenemos que tener. Para ganar las discusiones hay lo mejor que el punto de los trabajadores. Clarísimo. Y ahora, en el marco del programa, o sea, hoy Massa plantea que para salir de esta situación de crisis en la Argentina, el centro del programa económico es llevar a una Argentina a una mayor exportación. ¿Cómo ves esa medida económica en función de los intereses de los trabajadores neumáticos? Mira, está claro que todo lo que genere que el país tenga puestos de trabajo, aumente los puestos de trabajo, genere una situación donde los trabajadores le agreguemos, digamos, a la materia prima valor agregado y de esa manera ingresen más dólares al país, donde esa es una situación donde los trabajadores del movimiento organizado puedan extender sus lugares donde los trabajadores estén en blanco, cobren como se deba, puedan luchar por sus derechos, es mejor. El tema es que no sea promesa de campaña, ¿no?
Tenemos que claramente necesitamos en este país, además de lo que pasó esta semana, cuando continuemos desde el día lunes, organizar a los compañeros para poner en la agenda política los intereses de los trabajadores que en este momento son predominantes, ya que la situación que estamos viviendo, la angustia económica y demás, la que la está pagando inmensamente ese pueblo trabajador. Las empresas han logrado con sus artilugios, especulaciones económicas, movimientos de otro tipo, repasando por importaciones, la mano de obra, como se dice en el neumático. Y en el neumático se le permitió tener cubiertas durante los últimos años a dólar oficial, o sea, compraron a un dólar que está a un precio en ese momento, ahora es más grande la distancia, pero a 300 pesos y lo vendían arriba de los 600, o sea, provocaban más ganancia a las empresas trayendo cubiertas de afuera que lo que ganaban produciéndolas. Ese tema no puede existir. Los trabajadores tenemos que tener una situación donde lo que se privilegie sean los puestos de trabajo, los salarios que cubran la canasta familiar real de los trabajadores, el aumento por encima de la inflación y que cada vez que aumenta la tecnología, como dicen que están cediendo, esa tecnología también debe traer principalmente más seguridad a los trabajadores para que no se accidenten, no tengan enfermedades laborales, tiene que traer un medio ambiente mejor para que los trabajadores puedan vivir en sus casas sin problemas, y tiene que tener además una suba en los salarios, porque en los últimos 30 años a nivel mundial ha caído el peso de lo que es el costo laboral, como se llaman ellos, de lo que nos llaman los trabajadores con respecto a la cuestión económica. Y para revertir eso hay que salir con los trabajadores organizados, porque las patronales no nos van a regalar. Ahora, una última pregunta, Alejandro, y que fue parte de la agenda de debate sindical en el marco de esta campaña, y me refiero, por un lado estuvo la aprobación de la quita del impuesto a la ganancia a los trabajadores, que seguramente ya fue impactado sobre el salario también de aquellos trabajadores del sector del neumático que estaba siendo castigado por el impuesto a la ganancia. Se sumó un debate que es el de la reducción de la jornada laboral, en la cual Sergio Massa tomó posición, y para él la salida para el debate tendría que ser a través de convenio colectivo, que eso justamente es un debate en las comisiones del Congreso, quienes plantea que tiene que ser por ley, o como la oposición de Juntos por el Cambio o empresarios que dice que se tiene que discutir por convenio. Mira, sobre este tema de la reducción de jornada, que es fundamental, nosotros tenemos régimen de trabajo rotativos, trabajamos los sábados y domingos, trabajamos mañana, tarde y noche, cambiando de mañana, tarde y noche en varias fábricas, o sea que vamos rotando, si trabajamos en un turno u otro, y a la vez nos toca una agenda que hace que cuando uno planee un cumpleaños o cualquier actividad social, tenga que mirar la verdad que la empresa, porque la verdad que normal no lo puedes mirar, porque capaz que te toca ese domingo al mediodía estar trabajando. Claro. Y a la vez, la cantidad de días que tenemos, en FAT es un 7x2, se trabaja 7 días seguidos. En Pirelli son horas y media, 6 días seguidos. En Bristol se trabaja 6 días por 8 horas. Realmente hay que tener más tiempo para estar con la familia, pero la discusión tiene que ser muy clara. No hay que dejar que esto termine siendo una forma de arbitrar una rebaja salarial, tocar los bolsillos de los trabajadores, hacer que tengan una discusión que no sea sana. Se tiene que discutir priorizando mantener los salarios de los trabajadores y que el reparto de la CD llegue a tener en nada los salarios de los compañeros, porque ya los tenemos bastante complicados. Bien, yo les digo una cuestión muy simple para un ejemplo. En la fábrica Pirelli, en el año 2001, se les agregó una jornada que eran 4 días de trabajo de 12 horas por descanso de 3, ¿no? O sea, trabajaban 4 días, 12 horas, y después tenían 3 días de franco. ¿Se entiende? Sí, el trabajo, 4 días, 12 horas y 3 días de franco. Lo voy rotando. Ahora, ¿qué pasó? Como cobraban tan poco, terminaron trabajando 6 días, 4 días, que era la jornada laboral, que debían trabajar por convenio, y 2 días más para hacer extras y poder cubrir las necesidades de su familia. En definitiva, no trabajaban 4x3, trabajaban 6x1 durante 12 horas seguidas. ¿Qué quiere decir esto? Es fundamental que la jornada
si se reduce como debe ser, contente que los trabajadores tengan los ingresos necesarios para vivir con esta jornada. Y tiene que ser prioridad de la discusión ese tema. Si no, nos vamos a obligar a tener una jornada reducida para hacer esta todos los días, para poder cubrir sus necesidades, trabajando más y teniendo los derechos. Hay que hacerlo correctamente, con el movimiento obrero discutiendo a fondo el tema. Y es una necesidad fundamental que los compañeros tengan más tiempo para estar con sus familias, vivir la vida y no dejar todo para que la empresa tenga lucro, mientras se nos va los años de la mano, perdemos el contacto con nuestros hijos y terminamos teniendo tan poco descanso, porque encima tenemos tangas para cubrir la necesidad de nuestra familia. Alejandro, clarísimo, te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros y seguramente estaremos pronto en una nueva comunicación. Muchísimas gracias, te agradezco porque siempre están cubriendo el área de los trabajadores y es algo muy necesario para construir un país que esté en paz, porque estaremos en paz cuando los trabajadores, la clase obrera, que es la que en forma masiva está en este país, la mayoritaria, tenga los derechos cubiertos. Te mandamos un abrazo enorme, Alejandro. Un abrazo. Dialogábamos con Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA. Quiero el corte de la última pregunta sobre la reducción de la jornada laboral. Bueno. Muy interesante la reflexión que nos compartió Alejandro sobre la reducción de la jornada laboral con la particularidad de los trabajadores del neumático. Muy interesante, ¿eh? Sí. Muy interesante. Me interesaba porque estaba un poco complejo escucharlo. Yo por momento no lo escuchaba muy bien, porque está en Brasil. Vamos a contar a los oyentes, Alejandro Crespo está en Brasil. Contó que estaba en un encuentro. Estaba en un encuentro de trabajar en neumático en Brasil. Sí. Pero bueno, me parecía muy interesante poder hablar con el compañero y meterlo en el contexto de la discusión política, porque sabemos cuál es la posición también política e ideológica del compañero y que vienen de llevar un conflicto muy grande, que fue un conflicto nacional. Sí. A los poquitos días había agarrado el Ministerio de Economía Sergio Massa, si no mal recuerdo, y tuvieron un cruce muy duro con Sergio Massa. Así que bueno, siendo 15:34, vamos a un corte y ponemos un poquito de música, relajamos un poco y nos metemos en los últimos minutos del Cielo por Asalto. Ya volvemos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el